Buenos días muchachos, buenas tardes, bienvenidos a la clase número 41. Ya estamos viendo el último tema del semestre, geometría. Finalmente ustedes ya van a poder pasar a primer semestre. Qué bueno, espero que hayan aprendido bastante en este curso sobre las matemáticas básicas que ustedes van a utilizar en su carrera. Pues bien, en este tema que es geometría, vamos a empezar con las figuras geométricas, que son las figuras planas. Vamos a aprender más que a calcular áreas y perímetros, que son las propiedades que tienen estas figuras geométricas, vamos a aprender de dónde salen las ecuaciones o las fórmulas para que yo pueda calcular ese perímetro y esa área. Vamos a deducirlas, porque también es importante que ustedes sepan, no nada más aplicarlas, sino que una vez en su vida hayan visto cómo es que deducimos estas ecuaciones. Al principio va a parecer un poco aburrida y tediosa la clase porque pues sí, claro, ya todos sabemos calcular el área de las figuras geométricas básicas, pero ya conforme vaya avanzando la clase de hoy, ustedes van a ir viendo cómo se van a ir acumulando toda esa información básica, vaya, para calcular de figuras un poquito más o un poco menos comunes. Bien, pues clasificación de las figuras geométricas. Las figuras geométricas planas, que son las que habitualmente hemos visto desde siempre, las vamos a clasificar en tres grandes grupos: los polígonos, el círculo y la circunferencia. Bien, la diferencia entre el círculo y la circunferencia es que la circunferencia solamente va a contemplar lo que está, la línea que forma esta figura redonda, solamente es la línea. Y el círculo ya va a contemplar no nada más la línea, sino todo lo que está adentro de ella. Esa es la diferencia entre círculo y circunferencia. Bien, los polígonos se van a clasificar en, pues, el triángulo. Nosotros sabemos que el triángulo es el triángulo es una de las figuras geométricas que se forma a partir de tres lados, y que dentro del triángulo hay demasiadas propiedades o muchísimas propiedades que a nosotros nos van a estar ayudando, y que precisamente de ahí nace toda una rama de matemáticas que se llama trigonometría, que es lo que acabamos de ver. Bien. También tenemos los cuadriláteros, que se dividen en dos grupos: los paralelogramos, que los paralelogramos son aquellas figuras geométricas cuyos lados son paralelos. Dos de su lado son paralelos entre sí y los otros dos lados entre sí también son paralelos. De estos tenemos el cuadro, el rectángulo, los romboides y el rombo. Y también están los no paralelogramos, que es el trapecio y el trapezoide. No se preocupen, más adelante los vamos a ver ya dibujados para que se nos queden un poco más estas figuras geométricas. Y por último están pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono, etcétera, etcétera, etcétera. Que nosotros sabemos que por sus raíces etimológicas, pentágono pues es una figura geométrica que va a tener 5 lados: hexágono 6, heptágono 7, octágono 8, eneágono 9 y decágono va a tener 10 lados. Bien, ok. Ahora sí, vámonos a calcular las figuras geométricas, las propiedades, perdón, vamos a borrar el cuadro y el rectángulo. Ok, para que yo pueda calcular el perímetro, ¿qué significa perímetro? Perímetro no es otra cosa más que la distancia que yo necesito recorrer. Si yo empiezo desde aquí, voy a recorrer toda la periferia de esa figura geométrica, y la distancia que yo tenga que recorrer alrededor de una figura geométrica, a eso le vamos a conocer como perímetro. Perdón. Ok, entonces un cuadro se caracteriza porque es una figura geométrica que tiene 4 lados y que todos los lados miden exactamente lo mismo. Entonces, si todos los 4 lados miden exactamente lo mismo y los ángulos internos todos miden 90 grados, eso significa que el perímetro va a ser L, L más L más L más L, es decir, 4 veces esa L. Entonces el perímetro es igual a 4 veces L, 4 veces el lado.
Así es como yo voy a calcular el perímetro de cualquier cuadro. Bien, y para calcular el área, bueno, vamos a hacer esta pequeña división. Lo que tengo que hacer es dividir este lado en sus unidades básicas. Vamos a moverlo tantito. Ok, ahí quedó. Ahora sí, yo divido este cuadro o esos lados en sus unidades básicas. Es decir, hago marcas que midan una unidad, tanto de manera vertical como horizontal. Y esto lo que va a hacer es que me va a formar cuadritos dentro de ese cuadro. Y esos cuadritos van a constituir la unidad básica de medida para el área. El área, recuerden que no es otra cosa más que el espacio que está ocupando, el espacio plano que está ocupando una figura geométrica. Esa va a ser el área. ¿Qué tanto abarca esa área, esa superficie? ¿Qué tan grande es? Pues para poder medirla lo que tenemos que hacer es definir unidades pequeñas. Y esas unidades pequeñas nosotros las vamos a llamar unidades cuadradas. Entonces esta es una unidad cuadrada. Esta es otra unidad cuadrada, esta es otra unidad cuadrada. Todos estos cuadritos son unidades cuadradas. Es una unidad, es decir, uno, es decir, la forma básica o la cosa más pequeña que nosotros podemos utilizar para medir el área. Si nosotros entonces contamos todas las unidades cuadradas que hay aquí adentro, va a ser exactamente lo mismo a que si yo cuento cuántas unidades hay aquí y lo multiplico por cuántas unidades hay acá. En este caso aquí yo tengo 6 unidades y de este lado pues también son 6 unidades porque es un cuadro y lo que mide un lado mide el otro. Eso quiere decir que 6 por 6 pues aquí adentro yo voy a tener 36 unidades cuadradas sin necesidad de contarlas todas. Entonces el área va a ser igual a el lado por lado, pero lado por lado es igual a lado cuadrado. Y estas dos van a ser para su formulario. Bien. Y de manera homóloga lo que hacemos con el rectángulo para poder calcular perímetros y áreas es lo mismo. Nada más que aquí a este lado le vamos a llamar la base y a este lado le vamos a llamar altura. Entonces para calcular el perímetro lo que hacemos es que si este lado también mide base y este lado también mide altura, sumamos base más altura más base más altura. Entonces el perímetro lo podemos calcular como base más altura más base más altura. Agrupamos términos semejantes y el perímetro entonces se convierte a 2 veces base más 2 veces altura. Si yo factorizo ese 2, el perímetro yo lo puedo calcular como 2 veces la base más la altura. Bien, y para calcular el área se hace exactamente lo mismo. Se mide cuántas unidades cuadráticas caben dentro de este cuadrado, de este rectángulo, perdón. Entonces tengo que multiplicar un lado por el otro para poder calcular el área. Y entonces el área va a ser igual a la base por la altura, lo que mida aquí por lo que mida acá. Bien. Ok, este también va para formulario. Ahora vámonos con el triángulo. Hay más figuras geométricas de los paralelogramos, pero primero es importante que nosotros sepamos cómo calcular el área de un triángulo para que después de ahí nosotros sí podamos regresar a los paralelogramos. Bien, ok, el triángulo. El triángulo puede ser un triángulo, ya lo vimos, equiláteros, isósceles o escaleno. Independientemente de qué tipo de triángulo sea, nosotros vamos a definir lados. Este lado va a ser la base o lado B. Este lado pues vamos a llamarlo A y a este lado pues vamos a llamarlo C. Lado B y lado C. Entonces para calcular el perímetro de un triángulo simplemente sumamos lado A
más lado B más lado C. No hay de otra. Si no conocemos estos lados, pues entonces acudimos a nuestras propiedades trigonométricas, a las identidades trigonométricas también y a todo lo que en general comprende la trigonometría. Perímetro va a ser igual a más B más C. Bien. Ok. Ahora sí, lo que nosotros tenemos que hacer para calcular el área es que vamos a tener que dividir ese triángulo. Ese triángulo nosotros dibujamos una diagonal vertical y tenemos este triángulo, vaya, que tiene una altura h. Ya tenemos dos triángulos, los dos tienen una altura h. Bien, pero lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este triángulo y lo vamos a voltear, lo vamos a invertir y lo vamos a colocar aquí. Y como fue partido exactamente a la mitad, va a ocupar ese espacio. Entonces, calcular el área de este triángulo va a ser exactamente lo mismo que calcular el área de este rectángulo. Yo sé que la base de este triángulo mide B. Eso quiere decir que la base de cada triángulo pequeño mide la mitad de B. Entonces, si este lado mide la mitad de B y ahora quedó acá arriba, pues aquí también mide la mitad de B. Sigue midiendo H y acá sigue midiendo H. Entonces, para calcular el área de ese cuadrado, que es exactamente lo mismo que el área del triángulo original, nosotros ya sabemos que tenemos que multiplicar un lado por el otro lado. Entonces, ya sabemos que esto va a ser entonces 1/2 de B por H. Y así es como vamos a calcular el área de los triángulos. 1/2 la base por la altura. Ustedes lo pueden ver así o en algunas ocasiones también lo podemos ver como base por altura entre 2. Es exactamente la misma fórmula. Si lo quieren poner en su formulario de esta manera o si lo quieren poner en su formulario de esta otra manera. Área es igual a base por altura sobre 2. Cualquiera de las dos maneras que ustedes lo pongan en su formulario son correctas. Y de ahí sale que el área del triángulo es esto. Lo hemos aplicado muchísimas veces, muchas veces. Quizás alguno de sus profesores se haya detenido a decirles por qué es la mitad de la base por la altura. Pero aquí está la explicación. Simplemente cortamos la figura geométrica y la adecuamos a una figura geométrica un poco más simple para poder calcularla. Ahora sí, podemos calcular romboides y rombos. Lo que ustedes, de aquí en adelante lo que vamos a hacer es eso. Vamos a estar partiendo nuestras figuras en figuras geométricas un poco más sencillas para poder calcularlas. Bien, tenemos este rombo entonces. Este rombo pues tiene una base B. Vamos a decir que este lado mide A. Este lado entonces también va a medir B y este lado también va a medir A. ¿Qué es lo que caracteriza un romboide? Un romboide es un rectángulo, pero que ha sido modificado al modificar sus ángulos internos. Estos dos ángulos, que son los ángulos opuestos, van a ser iguales entre sí, van a medir lo mismo, y estos ángulos entre sí también. Este va a ser beta y este va a ser beta. Pero al final de cuentas, la suma de los ángulos internos también va a ser 360 grados, al igual que en un rectángulo. Lo que le voy quitando a este ángulo al ir girando esa diagonal, se lo voy a ir sumando a este ángulo beta. Mientras el ángulo alfa cada vez se va cerrando más, el ángulo beta se va a ir abriendo en esa misma proporción. Bien, entonces,
Para poder calcular el perímetro de un romboide, esto va a ser igual a 2 veces A más B. Es lo mismo que la misma deducción que el rectángulo. ¿Okay? Y para calcular el área, vamos a borrar esto que tengo aquí. Ok, para calcular el área de un romboide, que es el espacio que ocupa acá adentro, pues hacemos algo similar a lo que hicimos con el triángulo. Vamos a cortar este triángulo que tenemos aquí, que tiene una altura h. La altura h es la altura del romboide. Vamos a anotarla acá afuera. Y lo que vamos a hacer con este triángulo, no lo vamos a girar, simplemente lo vamos a desplazar y lo vamos a colocar de este lado. Y ahora sí, calcular el área de ese romboide es lo mismo que calcular el área de este rectángulo. Yo sé que para calcular el rectángulo es la base por la altura. Y este de aquí pues mide B. Y ya vemos que este de aquí mide H. Por lo tanto, el área de un romboide va a ser igual a la base por la altura de ese romboide. Tengan mucho cuidado cuando hagan este cálculo. Este lado mide A. Ya lo habíamos definido. Este lado y este lado miden A. Es base por la altura, donde la altura es una altura totalmente vertical. No se vayan a confundir esta altura con este cateto o con ese lado. Bien, hay que calcular esta altura. Ok, y ahora sí, vámonos con el rombo. La característica del rombo es que todos sus lados miden lo mismo. Todos los lados de ese rombo van a medir lo mismo. Podemos ir cambiando los ángulos internos, sí, pero todos esos lados tienen que medir lo mismo. Y sigue siendo un paralelogramo. Este entonces va a ser alfa, y si ese mide alfa, este también mide alfa. Y este mide beta, pues este también mide beta. Para calcular el perímetro, pues está muy sencillo, ¿no? Si todos miden L, pues entonces el perímetro de un rombo va a ser igual a 4 veces L. Y para calcular el área, ¿qué se les ocurre hacer? Hay varias formas de poder deducir esta ecuación. Vamos a hacerlas. Yo puedo dividir esto así. Bien. Estas dos diagonales que yo estoy dibujando aquí adentro les voy a llamar diagonal menor y a esta le voy a llamar diagonal mayor. Bien. Ahora, si todo esto mide diagonal menor, yo aquí puedo ver que tengo un triángulo que es exactamente el mismo que este triángulo. Por lo tanto, este triángulo nada más, perdón, nada más, la altura del triángulo de arriba mide la mitad de la, de la diagonal mayor. Aquí también mide la mitad de la diagonal mayor. Bien, entonces si yo lo calculo el área del triángulo de arriba y lo multiplico por 2, entonces habré calculado el área de todo el rombo. Entonces vamos a ver. El área del rombo va a ser igual a 2 veces el área de uno de esos triángulos. Y para calcular el área de los triángulos yo sé que es base por altura sobre 2. De aquí en automático yo ya estoy viendo que esto se va a simplificar. Este 2 con este 2 se va a simplificar. El área va a ser igual a la base por la altura del triángulo. Bien, la base del triángulo mide D, es la diagonal menor. Y la altura
de ese triángulo es la mitad de la diagonal mayor. Por lo tanto, el área de un rombo yo la puedo calcular como diagonal menor por diagonal mayor entre 2. Y de ahí sale la fórmula. Ok, vámonos con el trapecio y el trapezoide. Bien, entonces el trapecio y el trapezoide. El trapecio es un segmento de un triángulo que yo tengo, y es un triángulo escaleno, y el triángulo simplemente lo voy a dividir, le voy a quitar una parte y me va a generar un trapezoide. Si nosotros, por ejemplo, proyectáramos cualquier triángulo, vamos a hacerlo, un triángulo. Y si yo a ese triángulo le hago dos cortes, caray, ¿qué pasó aquí? Perdón, le hago dos cortes. Entonces la figura que me va a quedar acá adentro es precisamente un trapecio. Bien, entonces un trapecio va a tener dos bases. Va a tener una base mayor, que es esta de abajo, y una base menor, que es la de aquí arriba. Y esos dos lados que van a medir A. Y miden exactamente lo mismo porque salen de ese corte que le hicimos al triángulo. Bien. Para calcular el perímetro, pues eso es algo muy sencillo. El perímetro va a ser igual entonces a 2 veces A más la base menor más la base mayor. Pero para calcular el área, ¿qué es lo que hacemos? Un corte. Vamos a hacer este cortecito de aquí. Y nosotros sabemos que al hacer ese corte, vamos a tener un triángulo que tiene una altura h. Si nosotros giramos o invertimos ese triángulo y lo colocamos aquí, entonces nos va a generar un rectángulo. Y pues ahora el chiste es calcular el área de ese rectángulo. Y el área de ese rectángulo, pues lo tengo que calcular como base por la altura. La altura ya la tengo aquí. Lo que no tengo es cuánto mide la base de ese rectángulo. Para poder calcular la base de ese rectángulo, yo tengo que hacer un poquito de álgebra. Vamos a suponer que la base de ese triángulo mide x. Si esto mide x, por lo tanto, acá arriba también mide x. Bien, y la base de ese rectángulo va a ser esta b, la base del trapecio, menos esa x. Pues, la base del rectángulo va a ser igual a b mayor menos x. Esa es una forma de calcularlo. La otra forma de calcularlo es pues que mida la base menor más x. Entonces, lo que yo aquí tengo es que dos maneras de calcular la base de ese rectángulo. Esto es un sistema de ecuaciones que nosotros podemos resolver si lo hacemos por sustitución. El motivo por el cual estamos haciendo esta álgebra, porque a final de cuentas, bueno, pues si ya tengo la base, puedo multiplicar simplemente esta base por esta altura, pero no siempre va a ser fácil medir esa x, perdón. No puedo medirla fácilmente como para sustituirla aquí. Entonces, al hacer un poco de álgebra, lo que yo hago es que genero un sistema de dos ecuaciones, las igualo y de aquí yo puedo despejar a x. Al despejar x, esto me queda, bueno, esta x la paso del otro lado sumando con esta otra x y me queda 2x. Esa b que está sumando la paso del otro lado restando y me queda b menos b. Y después x entonces va a ser igual a la base mayor menos la base menor entre 2. Eso es lo que vale x. Entonces, si yo tomo ese valor de la x y lo sumo aquí,
que es exactamente que sumarlo o restarlo acá, o lo puedo también sumar aquí si quiero. A final de cuentas me va a dar lo mismo. Entonces, BR va a ser igual a la base mayor menos X, pero X vale la base mayor menos B sobre 2. Entonces, yo al resolver esta ecuación, esta resta de fracciones, esto me queda pues 2B menos B, y ese menos por ese menos me va a dar más B. Entonces, la base de ese rectángulo va a ser igual a la base mayor más la base menor sobre 2. Y ahora sí, para calcular el área de ese rectángulo, que es lo mismo que el área del trapecio, va a ser igual a la base, pero la base del rectángulo ya sabemos que es la base mayor más la base menor entre 2, que a final de cuentas es el promedio de las bases. Y después esto lo voy a multiplicar por la altura. Y así es como calculo el área de un trapecio, el perímetro y el área de un trapecio. Bien. Y para el trapezoide ese de plano, ninguno de sus ángulos coincide, y si ninguno de sus ángulos coincide entre sí, quiere decir que todos los 4 lados miden diferente. Lo único que podemos hacer aquí es dividir, hacer una diagonal. Aquí, por ejemplo. Y entonces tenemos podemos calcular el área del triángulo 1 y por separado calcular el área del triángulo 2. Podemos hacer esta diagonal o la pudimos haber hecho aquí también y calcular el área de estos dos triángulos por separado. Ahí sí va a depender de qué es lo que sea más fácil para los cálculos. Si hacer esta diagonal o hacer esta diagonal. Entonces no hay una fórmula tal cual exacta para calcular el área de los trapezoides, va a depender de los triángulos que se formen adentro. Muy bien. Ok, ahora sí, vámonos con los polígonos. Pentágono. Ok, el pentágono es una figura geométrica que tiene 5 lados. Cada uno de sus lados mide lo mismo, porque estamos con un pentágono regular. Entonces el perímetro lo vamos a calcular como 5 veces ese lado. Bien, ahora, para calcular el área, lo que hacemos, igual que todos los anteriores, hacemos cortes. Vamos a hacer los cortes a manera de diagonal. Y lo que vamos a ver es que al hacer esos cortes a manera de diagonal, se nos van a empezar a formar triángulos. Entonces, lo que yo hago es que utilizo esos triángulos para poder hacer mis cálculos. A ver, voy a borrar. Voy a borrar esto de aquí nada más. Y aquí yo tengo mi triángulo. Bien, y yo sé que este triángulo, así como este triángulo, hay 5 triángulos más. En total son 5 triángulos los que yo pude sacar de aquí. A ver, vamos a refrescar porque no está apareciendo. Muy bien. Okay. Entonces aquí adentro me van a quedar 5 triángulos como este que acabo de tener aquí. La parte más alta de este triángulo es exactamente el centro de este pentágono. Y la distancia que hay desde el centro hasta, no uno de los vértices, sino desde el centro hasta la mitad de uno de sus lados, a esto le vamos a llamar apotema. Y el apotema no es otra cosa más que la altura de ese triángulo. Por lo tanto, para calcular el área de un pentágono, va a ser igual a 5 veces el área de ese triángulo. Pero el área de ese triángulo lo puedo calcular como la base,
que es L, por la altura, que es lo que mide el apotema, entre 2. Y de ahí entonces sale que el área de un pentágono es igual a 5 medios, lo que mida su lado, por lo que mida su apotema. Y estas dos son para su formulario. ¿Ok? Y lo mismo va a suceder para el hexágono, heptágono, octágono, eneágono y el decágono y etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos exactamente lo mismo. Dibujamos esas diagonales. Ahí está. Y al hacer esas diagonales, pues yo ahí veo que tengo 6. En el hexágono, en el caso del hexágono, ahí yo tengo 6 triángulos. Yo mido desde el centro hasta la mitad de uno de sus lados, y esto es el apotema. Entonces, si yo calculo el área de uno de esos triángulos y lo multiplico por 6, entonces habré calculado el área de ese hexágono. Para el perímetro nosotros sabemos que el perímetro va a ser igual a 6 veces lo que mida uno de esos lados. Y para el área entonces va a ser igual a 6 veces el área del triángulo. Y el área del triángulo es el lado por el apotema entre 2. 6 entre 2 es igual a 3 por el lado por el apotema. Y así calculo el perímetro y el área. Vámonos con el heptágono. Mismo caso. Dibujo esas diagonales. Ya nada más las estoy dibujando a la mitad porque al ser una figura con un número impar de lados, solo me interesa saber conocer estos triángulos. Bien, ok, tengo 7 triángulos. Yo calculo el área de uno de esos triángulos. Yo sé que la altura de ese triángulo va a medir el apotema. Entonces, el área, bueno, para empezar, el perímetro va a ser igual a 7 veces lo que mida uno de sus lados, porque miden lo mismo. Y el área va a ser igual a 7 veces el área de uno de sus triángulos, pues el lado por el apotema entre 2. Y el área va a ser entonces igual a 7 medios el lado por el apotema. Ahí. Entonces aquí está el perímetro y aquí está el área. Entonces, si se van dando cuenta, en general yo puedo definir una fórmula para calcular el área de cualquier figura geométrica a partir del pentágono. Entonces, el área de cualquier figura geométrica que tiene n lados va a ser igual a n por el número de lados porque va a ser el número de triángulos que yo voy a tener allá adentro, por lo que mida el lado por el apotema sobre 2. Entonces, ya con esta ecuación yo sé que el perímetro de un octágono pues va a ser 8 veces lo que mida su lado, pero el área va a ser igual a 8 multiplicado por lo que mida el lado por el apotema entre 2. Pues 8 entre 2 lo puedo simplificar y me va a quedar 4 veces el lado por el apotema. Para el eneágono, lo mismo, perímetro va a ser igual a 9 veces el lado y el área va a ser igual a 9 por el área del triángulo, que es el lado por el apotema sobre 2, entonces el área va a ser igual a 9 medios el lado por el apotema. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el decágono, mismo caso, el perímetro.
es igual a 10 veces el lado. El área va a ser igual entonces a 10 por el lado por el apotema sobre 2, pero 10 entre 2 es 5. 5 por el lado por el apotema. Y ahí quedó. Bien. Así es como vamos a poder calcular áreas y perímetros de cualquier figura geométrica. Ahora, entre más lados tenga una figura geométrica, ¿a qué figura se está pareciendo más? A un círculo. Por lo tanto, para poder calcular el área y circunferencia de un círculo, lo que vamos a hacer es que esta ecuación la vamos a llevar hasta donde n sea un número infinitamente grande. Al tener un número infinito de lados, entonces vamos a tener cada vez un área que se aproxima al área de un círculo. Entonces de aquí nosotros podemos definir que el área de un círculo va a ser igual a el límite cuando n tiende al infinito de esa ecuación de n por L por el apotema sobre 2. Cuando nosotros resolvamos ese límite, entonces habremos encontrado el área de un círculo con el método de límites. No lo vamos a hacer aquí porque el método de límites o los límites ustedes todavía no los han visto, los van a ver hasta matemáticas 1. Así es que vamos a encontrar otras maneras de poder calcular el área de ese círculo. La circunferencia nosotros sabemos que es el perímetro, si lo queremos llamar, de ese círculo. Nada más que en lugar de llamarlo perímetro, lo vamos a llamar circunferencia. Lo que podemos hacer para aproximarnos al cálculo de esa circunferencia es tener igual... Ahí. Vamos a dibujar ese círculo que está aquí y adentro de ese círculo vamos a dibujar un triángulo equilátero y por fuera también vamos a dibujar un triángulo que también va a ser un triángulo equilátero. El centro de las tres figuras es el mismo. Entonces, si yo hago diagonales, yo me voy a dar cuenta que aquí voy a tener triángulos. Este es el centro. Bien, ahí está. Tengo esos tres triángulos. ¿Ok? Pero el triángulo en el que me voy a fijar mi atención va a ser este triángulo que tenemos aquí. Bien. Yo sé que la hipotenusa de ese triángulo verde mide R. Okay. Aquí mide R. Y yo sé que este ángulo mide 30 grados y este ángulo mide 60. ¿Cómo sé que mide 30 y 60? Bueno, yo sé que la suma de los ángulos internos mide 180 grados. Por lo tanto, si es un triángulo equilátero, ese 180 lo divido entre 3. Eso quiere decir que todo este ángulo va a medir 60 grados. Y la mitad de 60 pues es 30. Ahora, vamos a dibujar ese triángulo. Vamos a sacarlo de aquí. Vamos a ponerlo acá. Ok, ahora, si ese triángulo que tiene, este mide R, yo ya sé que este mide 30. Pues si ese mide 30 y este mide 90, pues este tiene que medir 60. Ahora, hay algo que no vimos porque no está en el plan, que no entiendo por qué no está en el plan, pero pues si nos queda tiempo, después les enseño ley de senos y ley de cosenos y de dónde salen. Pero la ley de senos y la ley de cosenos me dice que el seno de un ángulo entre el cateto que tenga opuesto va a ser igual al seno de otro ángulo entre el cateto que tenga opuesto. Bien, entonces, yo de aquí puedo establecer que R y el seno de 90 grados lo puedo relacionar, puedo hacer una razón o una proporción del seno de 90 entre R y eso tiene que ser igual a este 60 y vamos a llamar a esto X. Vamos a llamar a esta base la vamos a llamar X. Entonces el seno de 60 entre X. ¿Y por qué a mí me interesa calcular X?
si esto mide X, lo voy a dibujar por dentro. Si este lado mide X, este lado también va a medir X. Por lo tanto, la longitud de este triángulo o uno de sus lados va a medir 2 veces X. Si yo ya tengo un lado de ese triángulo, como es un triángulo equilátero, para calcular el perímetro de ese triángulo equilátero, lo voy a multiplicar por 3. Ya voy a tener el perímetro de ese triángulo, el triángulo menor. Despejo de aquí a X y entonces X va a ser igual a R por el seno de 60 entre el seno de 90. Bien, y yo sé que el seno de 60 es raíz de 3 medios y el seno de 90 es 1. Y si no lo saben, háganlo en su calculadora. Eso quiere decir que X es igual a R, vamos a acomodarlo bien, raíz de 3 medios por R. Por lo tanto, el lado de ese triángulo, que es L, va a ser igual a 2 veces X, 2 veces la raíz de 3 medios por R. Eso quiere decir que el lado es igual a raíz de 3R. Y ahora sí, con esta información yo puedo calcular el perímetro del triángulo chico. El perímetro entonces del triángulo pequeño va a ser igual a 3 veces su lado, pero yo ya sé que su lado mide raíz de 3R. ¿Ok? Ahora bien, ya tenemos el perímetro del triángulo pequeño. Ahora queremos calcular el perímetro del triángulo grande. Para poder calcular el perímetro del triángulo grande necesitamos saber cuánto mide ese lado. Bueno, yo ya sé que este lado es igual a este lado y es igual a este lado porque al ser triángulos equiláteros entonces miden lo mismo. De aquí mide L y de aquí mide L. Eso quiere decir que el lado del triángulo mayor mide 2 veces L. Pero yo ya sé que L mide raíz de 3R. Por lo tanto, yo de aquí puedo calcular que L es igual a 2 veces raíz de 3R. Y aquí pues ya los paréntesis están de más. Entonces, el perímetro del triángulo grande va a ser igual a 3 veces lo que mida ese lado. Y ese lado mide 2 raíz de 3 por R. Entonces, el perímetro del triángulo grande va a ser 6 veces la raíz de 3 por R. Y ahora, con esta información yo puedo calcular el promedio de esos dos perímetros. El promedio del perímetro grande y el promedio del perímetro pequeño me va a dar más o menos una aproximación de la circunferencia o del perímetro del círculo. Entonces, si yo saco sus promedios, es la suma de los dos entre 2. Vamos a hacerlo. Entonces, el perímetro del círculo o la circunferencia es una aproximación, ¿eh? Por eso voy a utilizar el símbolo de más, de igual, perdón, pero nosotros sabemos que es una aproximación. Entonces, el perímetro del triángulo pequeño, que es 3 veces la raíz de 3 por R, más el perímetro del triángulo grande, 6 veces raíz de 3R entre 2. ¿Okay? Y de aquí, pues obviamente yo puedo factorizar este pi r y puedo factorizar este raíz de 3r, perdón, no pi r, raíz de 3r y raíz de 3r. Entonces esto va a ser igual a raíz de 3r y voy a sacar el 2 de aquí y de adentro del paréntesis nada más me va a quedar 3 más 6. Es decir, 9. Bien, ok.
Ahora, lo que yo quiero hacer con ese 9 para poder simplificarlo con este 2, lo voy a multiplicar por un 1 especial. Ese 9 lo voy a multiplicar por 4 cuartos. Ahorita vamos a ver por qué lo multiplicamos por 4 cuartos. Este 4 de aquí lo voy a sacar y voy a dejar nada más 9 cuartos. Entonces esto me va a quedar 4 raíz de 3 por r entre 2 por 9 cuartos. Ese 4 con ese 2 se simplifican y me queda 2 raíz de 3r por 9 cuartos. Si yo reacomodo esto, dejo el 2 aquí, este raíz de 3 lo paso acá multiplicando y me queda 2 por 9 raíz de 3 cuartos por r. Y si yo hago este cálculo de 9 raíz de 3 cuartos, esto en la calculadora me da 1. Y este numerito que tengo aquí es muy cercano a pi. Entonces el área de una circunferencia, yo puedo aproximarme, no al área, perdón, a la circunferencia, el valor que mide el perímetro de ese círculo, yo puedo aproximarme si lo calculo como 2 por 3.89, 71, etcétera, 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 por el radio. Eso sacando promedios de los círculos. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo calculo el perímetro, pero con cuadros. En lugar de utilizar triángulos, perdón, voy a utilizar cuadros. ¿Okay? Entonces yo, igual que el anterior, lo que a mí me interesa calcular es cuánto mide de aquí si le doy toda la vuelta. ¿Cuál es la distancia que tengo acá? Ok, pues vamos a hacerlo, pero ahora con cuadros. Yo ya sé que todos tienen el mismo centro, entonces si yo corto un triángulo aquí, este mide R y este mide R. Y por teorema de Pitágoras, pues este va a medir, perdón, la hipotenusa de ese triángulo. Vamos a sacar ese triángulo de aquí. Es un triángulo rectángulo. Okay. Este mide R, este mide R. Entonces el teorema de Pitágoras me va a decir que la hipotenusa va a medir R cuadrada más R cuadrada y la raíz cuadrada de eso. Entonces la hipotenusa va a medir la raíz cuadrada de 2r cuadrado. Pero si yo tengo que r cuadrado lo puedo sacar, entonces va a ser igual a raíz de 2r. Entonces la hipotenusa de ese triángulo mide raíz de 2r. Pero la hipotenusa de ese triángulo es exactamente uno de los lados de ese cuadro. Entonces el perímetro del cuadro pequeño va a ser igual a 4 veces el lado. Eso es igual a 4 veces y el lado mide raíz de 2r. Entonces el perímetro mide 4 raíz de 2r. Ese es el perímetro del triángulo pequeño. Ahora vámonos con el perímetro del cuadro grande. Bueno, pues si este mide r, quiere decir que este también mide r. Si este mide r, quiere decir que este también mide r. Entonces, toda la longitud de este cuadro mide 2 veces r. Entonces el perímetro
del cuadro grande va a ser igual a 4 veces su longitud. Pongo L mayúscula porque es el cuadro grande, pero debería ser L minúscula. 4 veces el longitud, pues 2R. Y esto es igual a 8R. Ahora vamos a sacar el promedio. El promedio nos tiene que acercar más o menos al promedio, a cuánto mide la circunferencia. Entonces el promedio va a ser igual a la suma de los dos entre 2. 4 raíz de 2R más 8R entre 2. Bien, y hacemos lo mismo. Factorizamos. Aquí yo puedo factorizar vamos a nada más sacar el 2 y vamos a sacar al R. Y adentro me va a quedar 4 raíz de 2 más 8. Y no, de una vez vamos a factorizar un 4. Si yo factorizo aquí un 4, entonces esto me queda raíz de 2 más 2. Se simplifica y esto me queda 4 entre 2 es 2 por radio por raíz de 2 más 2. Si yo lo reacomodo, esto me queda 2 por raíz de 2 más 2 por R. Y entonces esto me queda, si lo hago en la calculadora, raíz de 2 más 2 me da 3.4142, 13.56.2, etcétera, por R. ¿Y qué tenemos? Un número que se parece todavía más a pi que en el anterior. Vean, si lo hacemos con triángulos, tenemos 3.89. Si lo hacemos con cuadros, nos da 3.4142. Cada vez nos estamos acercando más al valor de pi. Eso quiere decir que entre más lados nosotros tengamos, o más lados tenga la figura que nosotros elijamos para calcular el perímetro, vamos a tener menos error. Obviamente aquí este perímetro con del triángulo pequeño con el perímetro del triángulo grande se pierde mucho espacio. Aquí se pierde un poco menos y si nosotros en lugar de hacerlo con un cuadro lo hacemos con un pentágono o con un hexágono y así vamos aumentando, cada vez nos vamos a ir acercando más al valor de pi hasta llegar a la conclusión de que la circunferencia se puede calcular como 2 veces pi por el radio. Y es exactamente lo mismo que si nosotros lo hubiéramos hecho desde un principio con límites. Bien, y así es como vamos a calcular la circunferencia. Ahora, para calcular el área de un círculo, lo que hacemos es que un círculo lo vamos a dividir. Hay muchas maneras de hacer este cálculo. Nosotros vamos a dejar hacer el cálculo con triángulos, pero esos triangulitos que tú dividas aquí, después los vas a ir acomodando. Y date cuenta, aquí por ejemplo nada más lo dividieron este círculo en 8 triángulos y los acomodaron de esta manera. Aquí los dividieron entre más y los acomodan. De tal manera que entre más triángulos tú tengas aquí, puedes irte aproximándote hasta llegar a un rectángulo. Si tú tienes un número infinito de triángulos divididos aquí, vas a poder calcular el área de ese círculo formando un rectángulo. Bien, puedes formar un rectángulo, puedes formar un trapecio, puedes formar un rombo. Hay muchas figuras que tú puedes formar. Nosotros lo vamos a hacer con el rectángulo por ser una figura geométrica bastante sencilla. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La base de este rectángulo va a ser igual a, pues, la suma de todas estas distancias que tengo aquí, de amarillo. O también lo puedo hacer con el naranja. Bien, esa va a ser la base de ese rectángulo. Y la altura no va a ser otra cosa más que los radios. Porque al final de cuentas, si esos triángulos se hacen infinitamente pequeños, este va a ser el radio. Pero ahora, dense cuenta que la base solamente es de un lado los triángulos que están en amarillo. Y los triángulos que están en amarillo, pues es la mitad de la circunferencia.
Entonces yo aquí tengo media circunferencia. Eso es media circunferencia y los naranjas son media circunferencia. Bien. Entonces esta base va a ser igual a media circunferencia de ese círculo, de ese rectángulo, perdón. Entonces, para calcular el área de cualquier rectángulo, en este caso el área de ese rectángulo, que va a ser el área del círculo, el área va a ser igual a la base del rectángulo por la altura. Entonces, el área del círculo va a ser la base, que la base mide media circunferencia, por la altura que mide el radio. Pero nosotros ya vimos que la circunferencia nosotros la calculamos como 2 por pi por el radio. Entonces, el área de la circunferencia va a ser igual a 1/2, el área del círculo, perdón, va a ser igual a 1/2 de la circunferencia, 2 por pi por el radio, Entonces, el área de la circunferencia va a ser igual a, esto se simplifica y me queda pi por radio al cuadrado. Y de ahí sale nuestra siguiente fórmula. Bien. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar, ya es mucha deducción, yo sé que sus cerebros ahorita están explotando con tantas deducciones, pero lo que sí les voy a dejar ahorita en lo que resta de la hora, por favor, es que hagan su formulario. No es para entregar, simplemente quiero que tengan su formulario a la mano para que podamos resolver los ejercicios de la clase, ¿de acuerdo? Ok, muchachos, pues nos vemos en un ratito más.